¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Saldo Extra. Queremos agradecer los comentarios que nos han dejado y también los mensajes que nos han enviado a través de nuestro correo electrónico. Y queremos reiterarles que no duden en contactarnos si es que tienen alguna dificultad específica o si están pensando en algún emprendimiento o probablemente tienen dudas o inquietudes respecto a un tema en particular. Escríbanos a saldoextrachile@nuevotiempo.cl. También puede encontrarnos en Facebook y en YouTube como Saldo Extra Chile, en donde encontrarás variada información respecto de nuestros programas y también encontrar aquellos capítulos que ya has visto y también aquellos que por algún motivo te has perdido. Y como cada semana queremos saludar a nuestra amiga Nori, quien tiene algo importante e interesante que compartirnos en esta ocasión. Adelante Nori, ¿cómo estás? El presupuesto familiar es una herramienta financiera que sirve para calcular los gastos e inversiones en los cuales incurre la familia, versus los ingresos en dinero que se proporcionan mediante los integrantes que trabajan y pueden aportar fondos. Todas las familias, independiente de su situación económica, difieren incluso en el mismo estrato, en sus presupuestos también, y para realizarlo de buena manera se necesitan conocimientos y herramientas. En la última década se han desarrollado softwares que ayudan en este propósito. Una de las más reconocidas y galardonadas, por ejemplo, en 2015 reconocida por Google como la mejor aplicación de finanzas del año, es FinTonic. Con ella se pueden organizar los pagos, pero también ayudan a lograr ahorros, informa sobre cobros duplicados, detalla las comisiones de las cuentas para evitarlas y te entrega gráficos coloridos y agradables para revisar en la comodidad de tu celular. También existen otras aplicaciones como Moverang, que es muy útil con fotos y recordatorios, o Money Lover, que tiene fáciles maneras de hacer copias de seguridad y carpetas compartidas con amigos o familiares. En el capítulo de hoy veremos los mejores consejos para organizar el presupuesto familiar, algunos trucos para ahorrar y cómo fijar metas y objetivos junto a todos los integrantes del hogar. Muchas gracias Nori por la información que nos has entregado en esta ocasión, como siempre muy útil para nuestros televidentes. Hoy vamos a conversar de un tema que ustedes ya conocen o al menos deberían conocer y que probablemente es la herramienta más básica que podemos utilizar para el manejo de nuestras finanzas personales y probablemente algunas de las que más hemos mencionado en nuestras 3 temporadas de nuestro programa Saldo Extra y que dice relación con el presupuesto familiar o el presupuesto personal. He conversado con algunas personas que me dicen, Cristian, no logro terminar el mes con mi sueldo, con mi salario, no llego a fin de mes, no me alcanza. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es, ¿tienes un presupuesto de gasto? ¿Tienes un presupuesto personal? La respuesta inmediata es no. Entonces, ante esa respuesta, la explicación de por qué no alcanza el dinero en el mes es bastante obvia. No hay un control sobre los gastos porque no sabemos si los ingresos son suficientes para la cantidad de gastos que se tienen. Al respecto, no contar con un presupuesto produce algunas dificultades. Por ejemplo, alguno de ellos, no alcanzamos a cubrir los gastos del mes, porque como no sabemos cuáles son, comenzamos a gastar nuestros ingresos y de repente nos damos cuenta que hay gastos que no pudieron ser cubiertos, porque no los teníamos todos identificados. Otra dificultad que enfrentamos al no tener un presupuesto es que no tenemos la posibilidad de ahorrar, menos de invertir. Y está claro, si no sabemos cuáles son todos los desembolsos que vamos a tener en el mes, difícilmente podremos establecer cuánto es la cantidad que podemos destinar al ahorro o probablemente a una inversión sistemática. Por lo tanto, es sumamente importante que usted pueda tener y confeccionar mensualmente un presupuesto de gastos. Si no tenemos ahorro, como consecuencia de lo anterior, será mucho más complejo enfrentar momentos difíciles. Como por ejemplo el momento de la pandemia que hemos estado viviendo. A lo mejor usted quedó sin trabajo, disminuyeron sus ingresos.
Como no ahorró antes porque no tenía presupuesto, por lo tanto estaba ciego gastando, difícilmente podrá enfrentar momentos complejos como los que hemos estado viviendo. Si no tenemos un presupuesto y por lo tanto no podemos ahorrar porque desconocemos nuestro contexto financiero familiar, difícilmente vamos a poder planificar eventos familiares como un matrimonio, un cumpleaños o probablemente nuestras vacaciones. ¿Cómo yo puedo planificar vacaciones si no tengo un presupuesto? ¿Cómo voy a poder planificar salir de vacaciones si no sé con cuánto voy a contar? Porque no tengo ningún control sobre mis gastos. Por eso es que es importante sentarse y hacer nuestro presupuesto, pero en forma muy detallada, a conciencia y en forma muy responsable. Si no somos capaces de vivir con lo que ganamos por no tener un presupuesto familiar, entonces podemos enfrentar enfermedades importantes que probablemente además generarán más gastos y harán que nuestra vida personal, física, sea mucho más costosa. Vamos a ver entonces algunas recomendaciones para obtener un correcto presupuesto personal o presupuesto familiar. En primer lugar, tenemos que identificar todos los gastos. Todos. Considerar los gastos fijos, como por ejemplo la luz, el gas, el agua, el teléfono fijo si tenemos, el plan de celular. Si tenemos cable porque puede pagarlo, bueno, la televisión por cable, las colegiaturas del colegio o la universidad o el instituto, la locomoción, es decir, el transporte, nuestros traslados, la alimentación. Todos los gastos que usted tiene durante el mes tiene que considerarlo y llevarlo a una planilla simple. Esto ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores e incluso con algunos amigos que nos han escrito hemos compartido una planilla Excel a modo de ejemplo para que la puedan seguir. Si usted la quiere, nos puede escribir y nosotros con gusto se la vamos a entregar. No deje nada afuera, porque de lo contrario, eso podría incidir en un problema posterior. Establezca un porcentaje para imprevistos o para aquellos gastos extras, como por ejemplo una enfermedad o un desperfecto en el hogar. Dentro de la lista de gastos, coloque imprevistos. Y si a lo mejor usted no lo gastó en el mes porque gracias a Dios no tuvo imprevistos, porque no tuvo problemas de salud, entonces eso ¿en qué se convierte? En un ahorro. No se lo gaste, no diga, no se me echó a perder nada durante este mes, entonces tengo plata para gastar. No tiene plata para gastar, tiene plata para ahorrar. Ahora, si la quiere usar para gastar, entonces después es su responsabilidad en momentos de crisis en donde podría haber necesitado ese dinero extra. Tiene que identificar claramente cuáles son sus ingresos y la periodicidad de ellos. ¿Y por qué hablo de periodicidad? Porque normalmente los gastos son mensuales. La luz, el gas, el teléfono, el colegio, la universidad, son gastos que son mensuales, pero a lo mejor usted tiene ingresos semanales o quincenales. Por lo tanto, debe hacer su presupuesto y considerar la periodicidad de sus ingresos, lo que significa que si usted tiene ingresos 2 veces al mes, tiene que acumularlo e incluirlo en un único presupuesto al mes. La diferencia de toda su lista de gastos versus su ingreso debe ser positiva, siempre debe ser positiva. Si no lo es, quiere decir que usted está gastando más de lo que recibe. ¿Qué tiene que hacer entonces? Revisar sus gastos y decir, ¿qué gastos puedo modificar? Voy a disminuir mi plan de celular. ¿O qué gastos voy a eliminar? A lo mejor la televisión por cable, fuera. Si eso no le impide vivir ni ser feliz. Y si tiene saldo positivo, no es que tiene que gastar más. El saldo positivo es el objetivo del presupuesto, es tener un saldo extra. Pero si lo tiene, que a eso lo invitamos, eso es ahorro. Dentro de la lista de gastos, tiene que considerar un ítem de ahorro, siempre un ítem de ahorro. Y si aún así, teniendo un ítem de ahorro, tiene un saldo extra, ese saldo extra lo tiene que sumar al ítem de ahorro. Si no tenemos saldo a favor, entonces revisemos muy bien, porque es importante que
nunca nos endeudemos ni contraigamos obligaciones financieras por no tener un saldo a favor. Por lo tanto, mucho énfasis y mucha atención a su control de gastos y a su presupuesto familiar o personal. Nos separamos solamente por algunos instantes y ya volvemos con más saldo extra y el presupuesto personal. Bien amigos, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Hoy en nuestro capítulo de Saldo Extras hemos estado conversando acerca del presupuesto familiar, nuestro buque insignia, la herramienta clave que hemos enseñado y hemos presentado a ustedes en más de alguna oportunidad. Y hoy, en el segundo bloque de nuestro programa, vamos a seguir conversando acerca de esta herramienta tan clave y tan útil para nuestras finanzas personales. Queremos saludar en esta ocasión a Jaime Lobos. Él es licenciado en Educación, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile. Tiene una maestría en Administración en Andrews University. Es diplomado en Finanzas de la Universidad Católica de Chile y contador auditor, Administración y Gestión de Empresas en el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux. Jaime, bienvenido a nuestro programa. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Así que aquí contentos de poder colaborar desde la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile con Saldo Extra. Y para nosotros también nuestro sentido de gratitud por darte el tiempo de compartir con nosotros y ayudar a nuestros amigos en una herramienta tan importante como es el presupuesto familiar. Muchas veces hemos dicho que hacer un presupuesto es importante, pero ¿cuál es la relevancia que tiene el hacer un presupuesto familiar o personal, digamos, en nuestras casas? Yo creo que es muy relevante. Creo que tú marcaste un punto ahí importante en la introducción respecto a este concepto de buque insignia. Creo que sí, que el presupuesto debiese transformarse precisamente en eso, en una etapa muy importante al interior de la gestión de una familia. Pero es relevante también desde una perspectiva bíblica. Yo aquí déjame leerte Proverbios 27, sí, adelante. Versos 23 al 27, en donde si nosotros traemos este versículo a una versión y a una cosmovisión moderna, nos vamos a dar cuenta de la preocupación que tenía Dios también por las finanzas personales. Dice Proverbios 27, 23 al 27, mantente al tanto de tus ovejas, preocúpate por tus rebaños, pues ni riquezas ni coronas duran eternamente. Cuando el pasto aparezca y brote el verdor y se recoja la hierba de los montes, de tus corderos tendrás lana para vestirte, de tus cabritos dinero para comprar terrenos, y de tus cabras leche abundante para alimentarte tú y tu familia y todos los que estén a tu servicio. Entonces, desde esa perspectiva bíblica, claramente nosotros en el presupuesto tenemos un indicador bastante concreto de lo que es la realidad financiera de una familia. Debe ser el presupuesto también un momento de ejercicio sincero para conocer el movimiento financiero que se da al interior de una familia. Y cuando digo movimiento financiero, estoy pensando en términos muy concretos en la entrada de dinero y en la salida de dinero al interior de un grupo familiar. ¿Qué me permite, aparte de poder tener un conocimiento respecto de mis ingresos, mis gastos, qué me permite también el tener un presupuesto familiar? ¿En qué me contribuye al interior de una familia? Yo creo que es un rol fundamental. Es un ejercicio que nos cuesta hacer, hay que partir de esa base. Tal vez no somos educados financieramente para hacer este ejercicio mensual o periódico, si queremos, de revisar nuestros ingresos y nuestros gastos. Por lo tanto, creo que la primera utilidad tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, es decir, conocer la realidad del estado de mis finanzas. Creo que eso es fundamental. No podríamos avanzar en ningún proyecto personal ni familiar si no sé cómo está el estado de mis ovejas, como decía el proverbio. Claro. Creo que también es una instancia importante para tal vez congregar a la familia, si es que es un presupuesto familiar, y que la familia también sea partícipe de la construcción de este instrumento que tampoco es tan complejo. O sea, no se necesita ser ni contador auditor, ni ingeniero comercial, ni tener ningún grado académico para poder desarrollar un buen presupuesto Hay que saber familiar. sumar y restar nomás. Así es, solo eso, solo eso. Y creo yo también ser muy
muy sincero al momento de sentarme a hacer este análisis y desglosar lo que van a ser mis ingresos y lo que van a ser mis gastos. No puedo o no podría autoengañarme ni personal ni familiarmente, porque creo que sería un pésimo ejercicio. Si voy a tener la costumbre de autoengañarme cuando me siento a hacer un presupuesto personal o familiar, yo preferiría que no lo hiciéramos, que no lo hiciéramos. Pero sin duda alguna me permite también tener información, y creo que eso hoy día es vital, saber con cuánto dinero cuento para mis gastos personales, para tal vez mis ahorros, para mis inversiones. Eso también es fundamental. Claro, planificar gastos futuros, por ejemplo, también. Sí, claro, sí, ver si puedo invertir, no sé, en remodelar mi casa, invertir en un automóvil, en fin. Mira, hace un momento atrás nosotros en la facultad terminamos un desayuno de emprendedores, así lo llamamos, nuestro tercer desayuno de emprendedores, y nuestro segundo capítulo de este desayuno tuvo que ver nuevamente con el tema del retiro parcial de los fondos de pensiones. Y Ah, el ahí, ¿cierto?, 10%. veíamos cosas bastante interesantes que tienen que ver también con nuestra capacidad de ahorro. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que en la medida que voy ejercitando el presupuesto, lo voy haciendo de manera sincera, honesta, también debiera ir cultivando una cultura de ahorro que nosotros, siendo muy honestos, no tenemos. Son muy pocas las personas que tienen inserto ese chip de ahorro más allá de la cantidad de ingresos que se puede tener. Claro. Y es solamente normalmente se considera el gasto presente y no los gastos futuros que podríamos tener. Ahora, yendo en forma bien práctica, ¿cómo nos recomendarías y cómo nos recomendarías a nuestros amigos ahí, nuestros televidentes, para hacer un presupuesto? Tomamos hoja, papel, un computador. ¿Cómo lo llevamos a cabo la confección de nuestro presupuesto familiar? Sí, puede ser con hoja y papel, ¿cierto? Como era en la época antigua. Hay mucha gente que todavía lo hace con hoja y papel y va a tener el mismo efecto. Bien, no es que voy a tener un mejor presupuesto si lo hago en una planilla Excel que si lo hago en una hoja de papel. Yo creo que lo primero es identificar cuáles son mis ingresos. Eso es fundamental. Es decir, reconocer que mensualmente yo recibo, por ejemplo, mi sueldo, el sueldo de mi esposa, si es que tenemos la bendición de ambos trabajar, o podría tener por ahí algún otro ingreso producto de alguna inversión financiera. Lo primero es eso, definir claramente cuáles son mis ingresos. Y esos ingresos, naturalmente, para el efecto del presupuesto, que sea el ingreso líquido, es decir, lo que llega a mi bolsillo o bien me depositan en alguna cuenta corriente o en alguna cuenta vista. Eso es lo primero. Lo segundo es, a partir de eso, listar cuáles son todos mis gastos. Y ahí, bueno, va a depender de la realidad particular de cada familia, de cada persona. Pero hay conceptos de gastos que son bastante comunes, ¿cierto? Estoy Claro, los pensando, por gastos fijos ejemplo, normalmente, por ejemplo. claro, claro, hay gastos que son fundamentales para nuestro desarrollo y para nuestro diario vivir, que tienen que ver con el costo de la vida. Alimentación, vivienda, ya sea que estoy pagando un dividendo o que tengo un crédito hipotecario asociado a la compra de una casa, o bien estoy pagando arriendo. Bien, pueden ser ambas opciones. Servicios básicos, luz, agua, teléfono, internet, hoy día que es fundamental para desarrollar Vital. toda esta modalidad de teletrabajo. Educación, el pago tal vez, o el copago de algún colegio, universidad, en fin, transporte. Hacer una lista completa, o sea, no puedo dejar ningún gasto afuera. A veces, muchas veces, sí, muchas veces, y yo más que a veces, muchas veces, como conocemos cuál es nuestro límite en términos del ingreso, muchas veces nosotros tenemos ese sesgo de ir disminuyendo y creyendo que voy a gastar menos. Pero para eso también es súper importante tal vez tener un historial del presupuesto que hice el mes pasado y tener esta precaución de ir teniendo cierto control también de los gastos. Muchas veces, como si esto fuese una cañería de agua, hay una pequeña filtración que no nos damos cuenta y que después empieza a transformarse en una falla y en un deterioro de estructura mayor. Entonces, darme también el tiempo de revisar cómo estuvo el gasto que yo presupuesté el mes anterior con lo que realmente gasté. Y ese es un ejercicio que requiere tiempo, es cierto, pero que es tremendamente útil. Por ejemplo, ir archivando las cuentas correspondientes a teléfono, gasto, lo que yo acabo de mencionar,
y comparar efectivamente cómo anduvo ese gasto que yo presupuesté con lo que realmente pagué. Y finalmente, como una tercera línea, determinar cuál va a ser mi flujo de caja. Bien, este concepto que puede parecer muy técnico no es más que la diferencia entre mis ingresos y mis gastos. Entonces, podría ser que tengo ingresos mayores que mis gastos, ojalá así sea, ¿cierto? Mis ingresos superan a mis gastos, diré que tengo un flujo de caja positivo. Pero por el contrario, si tengo gastos mayores a mis ingresos, diré que tengo un flujo de caja negativo y que de alguna forma, ¿cierto?, tendré que gestionar financieramente ese flujo para poder salir adelante y cancelar lo que deba cancelar. Perfecto. Y hay una dificultad que en algunos casos se presenta y a ver cómo lo podríamos resolver. Normalmente nosotros decimos que tenemos que fijarnos también o considerar la periodicidad de nuestros ingresos y la periodicidad de nuestros gastos. Normalmente los gastos son mensuales, la universidad es mensual, el pago del arriendo o el dividendo es mensual, los servicios, luz, agua, gas, teléfonos mensual, pero hay personas que reciben sueldos quincenales. ¿Cuál sería la recomendación para ellos en este caso? Mi recomendación, un poco sesgada también a mi realidad, tal vez sería hacer presupuestos quincenales. Que sea tal vez la forma más cómoda para quien va a ser el usuario final de ese presupuesto. Porque puede ser que si yo recibo quincena, tal vez en esa quincena, supongamos, recibo la primera semana o la primera quincena, perdón, tal vez yo voy a poder cancelar aquellas deudas que tienen vencimiento también en esa primera quincena y voy a hacer un match, voy a calzar, ¿cierto?, mis ingresos quincenales con las obligaciones que tengo. Y tal vez aquellas cosas, aquellos gastos que no tengan este límite temporal de decir, ok, tengo una fecha de pago, como puede ser la compra de mercaderías, Claro. tal vez algunos otros compra de medicamentos, no lo sé, lo podría hacer también para la segunda quincena. Pero yo creo que aquí el consejo es también determinar cuál es lo que más me conviene a mí, en base a mi realidad. Creo que hay que también empezar a construir a nivel personal y familiar esta realidad financiera. Yo recuerdo, ¿cierto?, que en el capítulo anterior que me invitaron hablamos de la educación financiera y decíamos ahí que hay un déficit en términos de educación financiera. Y Correcto. el tema del presupuesto, ¿cierto?, voy a tomar tus palabras, es también un buque insignia en términos de un producto concreto que nosotros podemos instalar a partir de la educación financiera a todo nivel, a todo nivel. O sea, aquí un joven, ¿cierto?, que tal vez tiene la bendición o la suerte de recibir mesada, también podría tener un control de su ingreso y de los gastos. Por lo tanto, es importante también recordar eso. Y un concepto también que me parece muy importante y que en algún momento lo hemos conversado en otros escenarios en el que nosotros hemos estado como facultad, es que también nosotros tenemos que mirar nuestros ingresos y el trabajo que tenemos, aquellos que tenemos la bendición de tenerlo, como una posibilidad de ayudar. Es decir, no solamente recibo bendición e ingresos para mí, para mi sustento, sino que también lo hago para poder colaborar con aquellos que tal vez Claro. no estén pasando un Contribuir con tiempo otros. positivo. Claro, claro. Hemos visto mucho de eso en este año de pandemia. Ha salido también lo mejor del chileno en el sentido de su solidaridad, de colaborar en, no sé, ollas comunes, en campañas, en fin. Pero eso no debiese ser un suceso. Es decir, no, que ahora tengo esta pandemia, o tengo una Teletón, o tengo cualquier cosa, no. Eso debe ser parte de nuestra habitualidad. Y para eso se requiere orden, ¿cierto? Voy a decir, ok, dentro de mis ingresos yo voy a dejar un 10% para aquellos, ¿cierto?, que creemos firmemente en que Dios es nuestro mejor socio, un 10% para mi diezmo. Voy a dejar un apartado para las ofrendas y voy a dejar también un apartado para poder colaborar, porque yo no tengo duda que en nuestro entorno hay alguien que seguramente necesita que nosotros le ayudemos. Y estoy pensando en una ayuda que puede ser 10, 15 mil pesos, 5 mil pesos, pero para alguien que está pasando necesidad, esa ayuda puede ser un salvavidas Puede ser impresionantemente relevante. grande. Claro, y por muy pequeño que sea también es importante que esté dentro del presupuesto, no porque sea un monto menor lo vamos a dejar afuera, porque al final también puede tener un impacto. Claro, sin duda, sin duda. Creo que eso también es parte de hábitos que tal vez parten en lo financiero, pero que trasuntan después a hábitos de generosidad sistemática, si queremos, que nos harían bastante bien. Creo que al mundo le haría muy bien si nosotros fuésemos generosos sistemáticamente.
Correcto, y tener una conciencia social que nos permita también ver las necesidades de los que están frente a nosotros. Jaime, queremos agradecerte el que nos hayas visitado una vez más acá en nuestro programa y mucho éxito ahí en el decanato de la Universidad Adventista de Chile. Gracias por compartir con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación y aquí siempre dispuesto a servir a Saldo Extra y a Nuevo Tiempo. Muchas gracias. Y gracias a ti. Muy bien, amigos, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Saldo Extra. Hasta entonces.